De manera muy rápida con el tema de agitación, ya que ya habíamos visto o ya se vieron los fundamentos. Entonces en este caso vamos a basarnos en agitación para el diseño de tanques de agitación con turbina. Entonces sería para el diseño de tanques de agitación con turbina. Y para el diseño de tanques, pues ya tenemos aquí nuestro sistema de agitación. Aquí tenemos la turbina. Sabemos que hay diferentes tipos de turbina. Tenemos los deflectores, tenemos el eje, tenemos la altura de la solución. Aquí podemos medir el diámetro total del tanque, dA, que sería el diámetro total de las turbinas. Aquí tenemos dW, que en este caso sería el ancho de la turbina. Tenemos otra... Tenemos C, que sería el espacio que hay entre la turbina y el tanque, y H, que sería la altura o el nivel del fluido. Entonces, en base a eso, bueno, y J, que sería el espesor de los deflectores que nos van a servir para tener una mayor turbulencia dentro del tanque de agitación. Entonces aquí por lo menos ya vemos que hay unas relaciones entre estas dimensiones. ¿Sí? Porque tenemos unas relaciones óptimas entre las dimensiones para que funcione el sistema de agitación correctamente. Entonces nos dice que el diámetro de la turbina y el diámetro del tanque deben de guardar la relación que el diámetro de las turbinas debe de ser de una tercera parte a una quinta parte del diámetro total del tanque. Entonces entre eso va la proporción desde 0.3 a 0.25. ¿sí? No puede ser de la misma proporción del tanque, puede ser, digamos, hasta la mitad. Ajá. Otra proporción que ya conocemos es que la altura del nivel del líquido y el diámetro del tanque debe de ser igual con 1. Entonces debemos de tener que este diámetro y esta altura deben de ser iguales. Ajá. ¿Qué otra cosa? Tenemos que W, en este caso el diámetro, el ancho de la turbina y el diámetro dA, que sería el diámetro total, debe de ser igual en razón de un quinto. Entonces este diámetro total se divide entre D5 para obtener el ancho de las turbinas. Y bueno, L que sería, L sería el espesor que hay, bueno, la longitud que hay entre el eje y los deflectores. J, que es el ancho de los deflectores, que debe de ser 1/12 del diámetro total. ¿sí? Los deflectores deben de ser muy muy pequeños. ¿sí? Y a partir de eso nosotros, digamos, podríamos calcular de un sistema de agitación pequeño, tener un sistema de agitación mucho más grande. Ajá. O extrapolarlo a lo que nosotros queramos, ¿sí? Hacerlo más pequeño o hacerlo más grande. Entonces, con estas dimensiones nosotros podríamos calcular un nuevo sistema con las mismas características. Esto también tiene que ver dependiendo de las propiedades del fluido con el que se trabaje. ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo del fluido con el que se trabaje, va a depender el número de Reynolds. ¿sí? Dado que el número de Reynolds depende principalmente de, bueno, en este caso sería el diámetro, el número de potencia, N que serían las revoluciones por minuto, perdón.
Rho, que sería la densidad del fluido, sobre de mu, que sería la viscosidad del fluido. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos calcular el Reynolds. Sin embargo, el Reynolds va a ser diferente en estos sistemas de agitación. ¿Sí? Porque, bueno, el Reynolds, sabemos que D es el diámetro del tubo. En este caso sería el diámetro del impulsor, el diámetro del agitador, ¿sí? En este caso sería el diámetro de la turbina. Se llama impulsor porque puede ser de turbina, de hélice, de aspas, pero en este caso lo vamos a trabajar principalmente para sistemas de agitación con turbinas. Entonces este sería el diámetro de la turbina. N sería la velocidad de rotación, en este caso sería en revoluciones por segundo. Rho sería la densidad del fluido y mu la viscosidad del fluido. Les decía que cambia un poco porque el flujo del tanque va a ser laminar cuando el número de Reynolds sea menor de 10, ¿sí? Cosa que es muy diferente en los tubos. Entonces, si el número de Reynolds, está muy grueso, a ver, si el número de Reynolds es menor que 10, entonces tenemos flujo laminar. Flujo laminar. Luego también tenemos que para número de Reynolds mayores de número de Reynolds mayor que 10 a la 4 de 10.000, el flujo va a ser turbulento. Y entonces entre de 10, si el número de Reynolds es mayor que 10 pero menor que 10 a la 4 de 10.000, el flujo sería de transición. Transición. Sería flujo de transición. Entonces nosotros tenemos que el Reynolds varía un poco con respecto a la tubería. ¿Y por qué nos interesa calcular el número de Reynolds? Porque en función del número de Reynolds nosotros vamos a poder calcular la potencia. ¿La potencia de quién? La potencia del sistema de agitación. Entonces nosotros podemos calcular qué motor vamos a agregar a nuestro sistema de agitación para poder tener una correcta agitación o una correcta mezcla, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros calculamos primero el número de Reynolds y dependiendo del tipo de impulsor o del tipo de turbina que nosotros estemos utilizando, así va a ser así vamos a poder calcular el número de potencia. El número de potencia, que tenemos aquí, nos va a servir para calcular la potencia, que sería P. Entonces no hay que confundir la potencia con el número de potencia. El número de potencia es lo que nos da esta gráfica, pero nosotros tenemos que despejarlo para poder obtener nuestro sistema, para poder obtener nuestra potencia en nuestro sistema de agitación. Entonces, por ejemplo, digamos, si nosotros nos referimos a la curva número 1, en la curva número 1 nosotros vamos a tener una turbina de 6 aspas planas, D sobre W igual con 5 con 4 deflectores, con DT sobre J igual con 12. ¿Sí? Entonces, solamente para esas características nosotros vamos a poder calcular la curva número 1. La curva número 2 va a ser para una turbina abierta de 6 aspas. Pero con el diámetro del impulsor sobre dW, que es el espesor del impulsor, igual con 8. Y 4 deflectores con DT sobre J igual con 12.
¿sí? Entonces aquí, digamos, varían con respecto, digamos, el número de potencia con respecto al número de Reynolds va a variar de acuerdo con las dimensiones que nosotros le estemos dando a el impulsor y con las dimensiones que nosotros le estemos dando a el deflector. ¿Sí? Por lo regular el deflector no cambia, por lo regular el diámetro del deflector es igual a un doceavo del diámetro total. Ajá. Pero lo que sí cambia mucho son el tipo de turbina, ¿sí? Puede ser un propulsor, ajá, puede ser una turbina de 6 aspas a 45 grados. Ajá, y entonces eso nos va a cambiar el patrón de distribución, el número de Reynolds en función del número de potencia. Si se dan cuenta, hay una región en la que varía de forma, en la que varía más. Por ejemplo, de 10 a la 3 para atrás, o sea, de 1000 para atrás, nosotros tendríamos una variación muy grande, ¿sí? Una variación muy grande. Pero de 10 a la 3 hacia adelante o de 10 a la 4 hacia adelante, nosotros tenemos que los sistemas o el número de potencia casi se comportan de manera constante. Entonces, por lo tanto, nosotros podríamos decir que el número de potencia para flujo turbulento, 10 a la 4, es constante. Y para flujo de transición y para flujo de laminar, nosotros tenemos que irnos a la gráfica. Bueno, de las dos formas tendríamos que irnos a la gráfica para saber cuál es el valor. Pero, digamos, no podemos suponerlos constantes en todo un rango, sino tenemos que medir exactamente el número de potencia que nos están dando de ese flujo laminar. Entonces, en este caso, una cosa que se me olvidó mencionarles es que la potencia, del número de potencia, va a estar dada en watts. Que serían joules sobre segundo o en libras pies sobre segundo. Bueno, entonces vamos a ver este problema. Dice, en un tanque similar a la figura, vamos a ver qué tanque sería. Sería este tanque. ¿Sí? Es un tanque en el cual se está trabajando con un sistema de agitación con turbina. Se instala un agitador de turbina de aspas planas con disco que tienen 6 aspas. El diámetro del tanque mide 1.83 de diámetro y el diámetro de la turbina DA es igual a 0.61. Nos dice que también que el diámetro total del tanque es igual a la altura del fluido y el ancho es de 0.122 metros. El tanque tiene 4 deflectores, todos ellos con un ancho de 0.15 y la turbina opera a 90 revoluciones por minuto. El líquido del tanque tiene una viscosidad de 10 centipoints y la densidad es de 929 kilogramos sobre de metro cúbico. Nos dice, inciso A, calcule los kilowatts requeridos para el mezclador con las mismas excepciones, excepto que la solución ahora tiene una viscosidad de 100.000 centipoise. Calcúlese la potencia requerida. Entonces, hay que calcular la potencia con este sistema de agitación. Bueno, entonces tenemos que poner los datos que nos está dando el problema. En este caso primero sería el diámetro de el impulsor va a ser de 0.61 metros. Luego también tenemos que W va a ser igual a 0.122 metros. También tenemos que el diámetro del tanque va a ser igual a 1.83 metros y J sería igual a 0.15 metros. ¿Qué otro dato tenemos? La densidad
ROM va a ser igual a 929 kilogramos sobre de metro cúbico. Y por último tenemos que N es igual a 90 revoluciones por minuto. Revoluciones no tiene unidades, así es que serían 1 sobre minuto, pero nosotros necesitamos pasarlas a segundos, dado que si se dan cuenta todos son metros, 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 kilogramos, entonces necesitamos pasarlas a segundos, porque esa es las unidades que nos pide la fórmula del número de potencia. Entonces sería que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces en total tendríamos 1.5 revoluciones por segundo. Entonces esa sería la velocidad de nuestro sistema. Otra cosa que también tenemos es la viscosidad. La viscosidad nos dice que es igual a 10 centipoise. 10 centipoise, pero nosotros lo queremos en unidades del sistema internacional también, que serían las unidades de la viscosidad en el sistema internacional, serían kilogramos sobre metro por segundo. Entonces aquí vamos a utilizar este factor de conversión, que un centipoise es igual a 1 por 10 a la menos 3 kilogramos metro por segundo. Entonces centipoise y centipoise sepan, y nos quedarían metros por segundo. Entonces esto nos queda como un total de 0.01 kilogramos sobre de metro por segundo. Entonces ya tenemos aquí todos nuestros datos. ¿Qué necesitamos considerar? Necesitamos irnos a la curva. ¿Sí? Esta sería la curva, pero ¿cuál escogemos? ¿Cuál de todas? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Nos dice que tendríamos que probar con todas. Pero bueno, para evitar probar con todas, vamos a probar primero con la 1. Nos dice que es una turbina de 6 aspas planas con disco. El problema nos dice turbina 6 aspas planas con disco. Ok, por lo menos puede ser esta, la 1, la 2 y nada más. Entonces están entre la 1 y la 2. Nos dice que el diámetro del impulsor sobre de W, que sería el espesor, debe de ser igual con 5. Entonces nos dicen que DA y sobre W, vamos a ver cuánto vale aquí. Serían 0.61 metros sobre de W, 0.122 metros. Aquí va a ser igual con, en este caso, vamos a ver, serían 0.61 entre de 0.122 es igual a 5. Entonces, pues ya, de hecho ya sería esta, sería la curva número 1. ¿Sí? Nada más vamos a probar que los 4 deflectores tengan esta proporción de dt sobre dj igual con 12. Entonces serían dt sobre dj igual con 12. Entonces dt es igual a 1.83 entre dj, que sería igual a 0.15. ¿Sí es 0.15? Se me hace muy grande. Sí, 4 deflectores de 0.015. Bueno, vamos a ver. Entonces serían 1.83 entre de 0.15 es igual a 12.2. Entonces no nos quedaría otra más que utilizar
la curva número 1. Entonces, por lo tanto, sería la curva número 1, ¿sí? Entonces, esto hay que probarlo antes de escoger. Podemos escoger, si no tenemos la curva más exacta, podríamos escoger por lo menos la que más se aproxime. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, me voy a llevar esto para trabajarlo en aquí, en donde estoy haciendo el problema. Y entonces pondría yo esto. Ok, aquí está. Entonces es la curva número 1. Sí, pero antes necesitamos calcular el número de Reynolds. Sí, porque si no, ¿con qué entramos, no? Necesitamos entrar con un número aquí que sería el número de Reynolds. Entonces, calculando el Reynolds o el número de Reynolds, tendríamos que el número de Reynolds, según nos dijo esta fórmula, número de Reynolds es igual al diámetro del impulsor al cuadrado por las revoluciones, por la densidad sobre de la viscosidad. En este caso serían 0.61, que es el diámetro, este sería el cuadrado. Las revoluciones serían igual a 1.5 revoluciones por segundo y la densidad serían 929. Ajá. Sobre de la viscosidad, que estaría en kilogramos sobre metro por segundo, en 0.01. Y entonces con esto calculamos el patrón de distribución que hay en nuestro tanque. 0.61 al cuadrado multiplicado por multiplicado por 1.5 por 926 dividido entre de 0.01. Entonces el número de Reynolds me da de 51.852. 51.852. Entonces esto sería igual a 5.2 por 10 a la 4. ¿Qué unidades? Pues sabemos que el número de Reynolds no tendría unidades. Entonces, si se dan cuenta, a partir de 10.000 ya es constante este número, ¿sí? Entonces entraríamos con 5, 5 más o menos estaría 2, 4, 6, 8, 10, estaría por acá. Ajá. Pero cualquier número que tomemos aquí en este último cuadro está bien porque ya se comporta de manera constante. Entonces nosotros lo tomamos acá, bajamos un poco y nos dice que el número de potencia en este caso sería igual con 5. ¿Sí? Si se dan cuenta, está un poco más arriba de la mitad, ¿sí? Entonces eso quiere decir que sería 5. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un gráfico logarítmico y si se dan cuenta, la mitad no está exactamente a la mitad del cuadro, sino está casi al 75%, casi, no estoy diciendo que al 75% de este cuadro. Entonces, el número de potencia, por lo tanto, número de potencia sería igual con 5. Entonces, bueno, nuestro número de potencia nos dice que nosotros queremos calcular la potencia. La potencia sería igual al número de potencia por la densidad, por el número de revoluciones por segundo, por el diámetro a la quinta. Entonces la potencia en este caso sería de 5 multiplicado por 929
por 1.5 al cubo por 0.61 a la quinta. Entonces la potencia es igual a... vamos a ver. 9, 2, no, 5 primero era, ¿no? 5 por 9, 2, 9 por 1.5 al cubo. No, este es el cuadrado, este sería el cubo. Por 0.61 a la quinta. Entonces nos dice que es 1324. Entonces les había dicho que eran 1324. ¿Qué? Punto 06. Punto 06 joules por segundo o 1324 watts. Entonces, para el inciso A nos dice, calcúlese la potencia en kilowatts requeridos para el mezclador. O sea, nosotros vamos a tener que utilizar un motor de 1324 watts. Es muy poquito. Ajá. De 1000 watts más o menos. O de hecho sería un poquito más. Sí, siempre esa es la potencia que necesitamos en el sistema de agitación. Pero la potencia real debe de ser mayor. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos energía debido al ruido, debido al calor, debido a múltiples factores. Entonces, para especificar que haya la potencia necesaria para el movimiento del fluido, necesitamos multiplicarlo por 1.5. ¿sí? Entonces, en este caso, la potencia requerida sería sí, un motor de 2000 kilowatts aproximadamente.